Bueno, en principio, Jaime, preguntarte, acabamos de firmar un convenio entre ATE y la Universidad Andina Simón Bolívar, y la idea es que nos comentes, bueno, las expectativas que compartimos respecto de este encuentro, un poco porque, bueno, con los compañeros y en el marco del desafío de esta instancia, es para nosotros muy importante pensar el rol de los trabajadores en el campo de estos desafíos que tenemos por delante. Bueno, Celina, primero la oportunidad de estar con ustedes aquí y disfrutando de este país hermoso. Yo creo que es muy grato. Tuvimos en Buenos Aires la experiencia de una reunión con los compañeros de ATE y yo creo que entendemos que hay caminos que se van juntando, que tienen una práctica que nos junta. Por un lado, la lucha gremial por el derecho a la salud y todo lo que representa ATE, pero también por otro lado el mundo académico que está vinculado a la lucha por los derechos. Y nos hemos encontrado, creo yo, porque venimos de prácticas que confluyen y hemos conversado sobre qué hacer con el convenio. El convenio fue uno de los productos de la posibilidad de abrir una relación durante mi rectorado en la Universidad Andina, cuando yo fui rector. Y creo que eso se concretó ya por fin ahora. Hemos empezado a cruzar ideas de por dónde podemos caminar. Ustedes tienen en ATE como 4 o 5 líneas principales de lucha y en algunas de esas encontrarnos en la academia que está interesada en aprender de la lucha gremial, pero también de aportar a esa lucha. Yo creo que ahí empezamos a ver si, por ejemplo, podemos empezar a ensayar tal vez una línea de debate virtual, de cursos, de formación, a lo mejor algunas publicaciones conjuntas, de hacer conocer en el mundo académico lo que significa la importancia de esta organización, que es uno de los gremios fuertes en América Latina, y también a la inversa, de que el gremio conozca cómo algunas de las investigaciones que hacemos pueden ser muy útiles para repensar o para avanzar en el pensamiento de la lucha de los trabajadores y de los agremiados, ¿no? Bien, bien. En ese sentido también compartíamos ahí con los compañeros la importancia, algo decías, de la función de la universidad, Jaime, ¿no? Como de las universidades hoy, que tenemos aquí un desafío. Las universidades nos asumimos como una especie de autoconciencia de la sociedad, pero vivimos una era compleja en la cual hay una sobrevaloración de lo técnico, hay una especie de filosofía de la era técnica tan potente, que además no es gratuita, porque hay una expansión geométrica de las posibilidades de la tecnología, de las nuevas tecnologías. Pero en ese mundo la universidad, para no vender el alma, tiene que ser muy consciente de que tiene una tarea histórica de ligarse a su pueblo. Entonces, creo que a 100 años de Córdoba, de la lucha de Córdoba, yo creo que hay que preguntarse qué es ahora la reforma. ¿Qué es ahora la reforma 100 años después de Córdoba? Y yo creo que sin duda en nuestros debates ha ido surgiendo la idea de que es redefinirnos a la luz de lo que son las nuevas etapas o los nuevos momentos que nos plantea el capitalismo de la cuarta revolución industrial, que es un capitalismo súper acelerado, un capitalismo con una civilización que se ha desencadenado enormemente como una civilización extrema del consumismo, del individualismo más inédito, pero también de unas potencialidades distintas. ¿Qué hace la universidad en ese escenario? Entonces, lo último que debiera seguir haciendo es plantearse como un espacio intramural donde toda la relación con la sociedad sea a través del cine o a través o en una distancia que no cumpla esta unidad que tiene que haber entre docencia, investigación y el vínculo con el pueblo. Yo creo que esa es una inseparable tríada que debe conservarse vital y que da productos potentes, y por eso la universidad, frente a este exterminio que significa la expansión de un capitalismo agresivo que destruye la vida humana, que destruye los ecosistemas,
tiene que plantearse esa tarea de buscar, junto con el pueblo. Cuando digo junto, no digo una presencia física, digo junto en el sentido profundo de estudiar juntos, de entender juntos y de rompernos el alma buscando una salida a un sistema que es muy peligroso, ¿no? En ese sentido, ¿cuáles son las experiencias concretas que tiene, por ejemplo, la Universidad Andina Simón Bolívar o algunas otras experiencias en América Latina que tengan que ver con esta idea de acercamiento y trabajo con el pueblo, de diferentes formas de producción de conocimiento, de acompañamiento de experiencias de producción de alimentos en torno a la lucha contra este extractivismo voraz? El extractivismo actual agrícola es tenaz y creo que nos impacta a todos los países del norte y del sur. Y entonces nosotros, aprovechando la dinámica que se creó en mi rectorado, empezamos un programa que se llama Andina Ecosaludable. El programa es una apuesta a lo que estaba diciendo hace un momento, es decir, cómo hacer para que la formación, por ejemplo, de posgrado se haga en relación a la problemática directa y cómo darle vida a nuestro nexo que hemos tenido de 2 décadas de lucha con los trabajadores del sector agrícola, cómo hacer para que eso se constituya en un elemento de unidad de un trabajo conjunto. Y entonces, Andina Ecosaludables tuvo una apuesta, dijo, a ver, la primera cosa, vamos en cosas prácticas, cómo hacer que una universidad que enseña sobre la contaminación, que enseña sobre la contaminación de los alimentos, de una agricultura de la muerte que mata a los trabajadores y mata al consumidor urbano, ¿cómo hacer para que esa universidad no sea esquizofrénica y tenga un comedor en donde se come productos con químicos? Entonces la primera tesis fue cómo cambiamos el comedor. Eso significaba, porque como hay una negociación con un catering, primero establecer condiciones y establecer unos términos de referencia para la oferta. Entonces, que esos términos de referencia incluyan la obligatoriedad de que se dé prioridad y un crecimiento hasta llegar al 100% de los alimentos que sean agroecológicos. Estamos ya en el 70% de sustitución de todo lo que es la provisión de alimentos. Son más o menos algo así como medio millar de refacciones diarias. ¿Y cómo lograr esa producción? Justamente con 12 comunidades lideradas por mujeres empoderadas, líderes agroecológicas, que además de sus demandas de género, tienen toda esta lucha por la agroecología. Entonces son ellas las que nos abastecen de producción y como esto es todos los martes, vienen con su abastecimiento, dan la comida para la semana en la universidad, pero además hacen una feria en el barrio. Y esa feria ha ido creciendo y entonces la apuesta es ya no solo la Andina come sano y limpio, la universidad, sino el barrio come limpio. Y ahora estamos hablando con la alcaldía, Quito come limpio. ¿Qué significa eso? Es una apuesta a que una alianza de campesinos, productores agroecológicos conscientes, se alían con un sector urbano de consumidores conscientes para hacer una alianza de transformar todo, hacer un pare al abastecimiento de productos agroindustriales contaminados, hermosos, bien empacados, muy sexy, pero con contaminación que además es múltiple, porque no solamente es agrotóxicos, eso también tiene hormonas, eso también tiene antibióticos, etcétera, etcétera. Entonces, primero, la universidad come limpio, hasta aquí todo bien. La feria ha ido consolidándose y este rato yo te puedo decir que si van las compañeras que traen en camiones la alimentación, te puedo decir que en 2 horas termina todo. Y hay protesta del barrio, no, deben traer más y deben traer más. Una cosa. La otra cosa es, uno de nuestros predios que son parte de la reserva académica de la universidad tiene una finca de flores. Ecuador es uno de los principales exportadores de rosas del mundo, de rosas cortadas de exportación. Y una finca, entonces, como rector yo decía, ¿cómo es posible? Yo que he hecho investigación sobre floricultura y el impacto de la floricultura, tengamos una finca que está haciendo lo inverso. Aunque está arrendada, pero no puede ser. Entonces, empezamos ahí un proyecto de investigación experimental de cómo transformar la finca en una producción, digamos,
orgánica, no agroecológica, pero orgánica. Luego hablamos de la necesidad de hacer una alianza con otras universidades. Nos acercamos a los amigos con los cuales habíamos tenido antecedentes de lucha conjunta en varias cosas y les planteamos hacer un esfuerzo para empezar producción agroecológica en otros de los predios de las universidades. Y entonces hicimos un acuerdo y este rato, en más o menos un año, hemos transformado ya 2 predios grandes y estamos abasteciendo que estaban arrendados para hacer producción convencional con Revolución Verde, paquete de veneno. Este rato están ya transformados completamente, se han recuperado suelos, se ha hecho un rediseño de todo lo que es el tema del agua, se ha empezado un proceso creciente de transición hacia la agroecología. Empezamos con las primeras experiencias de animales en la zona, de recuperación de la biodiversidad, y entonces el principio es que cada uno de estos esfuerzos sea no competitivo, sino que sea complementario, o sea, que no entres tú a producir y quiebres a los que están queriendo hacerlo dentro de una economía familiar, sino que nosotros hagamos una alianza conversada con los productores para que esto crezca armónicamente y más bien sea un robustecimiento. Lo que está pasando ahora es que más bien nosotros les damos una entrada a la feria a algunos productores pequeños que dicen, yo también tengo este producto y ya oyen del interés. Entonces, bueno, en relación al volumen del país de producción, que es básicamente la clásica producción capitalista de siempre, esto es, matemáticamente no es de gran volumen, pero simbólicamente es muy pesado y está haciendo un efecto importante. Y entonces, por ejemplo, la Flaxo ya dice, nosotros también vamos a hacer feria, otras universidades empiezan a hablar de la feria. Esto, como les contaba en el almuerzo, también tiene que ver con otra postura, y es que el Inti Raymi, que ha sido una fiesta normalmente indígena, campesina, la trajimos a la universidad. Empezó al principio como una pequeña experiencia de danza de un poco grupo. El año pasado tuvimos 2.500 gentes bailando en las calles de Quito, universitarios con indígenas bailando juntos el Inti Raymi, es decir, haciendo un acto expreso de interculturalidad o de una voluntad intercultural de marchar juntos. También en la cultura, no solamente en la alimentación y lo que esto tiene de riqueza. Estamos también escribiendo cosas juntos, es decir, que el sujeto se reconstituya y que no sea la universidad dueña del saber que ilumina a una sociedad, sino que es una universidad que aprende y enseña dialécticamente y lo hace junto con ese pueblo trabajador al que respetamos y que nos resulta nos alimenta el alma de la universidad, ¿no? Tú tienes que ver cuando están las campesinas en la universidad y dicen, y se les oye decir, esta es mi universidad. Digo, a mí se me han ido las lágrimas cuando yo veo eso, porque digo, es tan sencillo y a la vez tan profundo que es subyugante, ¿no? Esa tendencia de ruptura de la universidad enseñoreada, porque somos una universidad de posgrado, ¿no? Somos la universidad más importante de posgrado del país, y si te crees que eres la última chupada del mate, entonces no ves nada, te pierdes lo mejor de la película. Imagino también que en estos procesos que suenan así contados, a veces tan fácil y tan lindo de contar, pero también imagino que no es fácil ir contra el poder del capital, y también me parece que eso también es una experiencia que vale la pena mencionar. ¿De dónde surgen las resistencias y cómo se van moviendo esos espacios de poder para poder lograr una experiencia de este tipo? Nuestro discurso no es un discurso guerrerista. No es un discurso de confrontación, es un discurso de construcción, de una alianza por la vida. Quien se oponga a la alianza por la vida pierde antes de empezar. Y si tiene las cartas limpias, pues que las diga. Pero yo creo que todavía no hemos cobrado el momentum como para que haya una preocupación de que amenacemos mercados o de que no. Entonces no te sé decir qué va a pasar en el futuro. Espero que
Mi tesis es esta: hay dos cosas que hacer en nuestros países. Por un lado es apoyar el otro mundo posible de la agricultura de la vida, pero por otro lado contener y tener claro el daño que está haciendo la agricultura de la muerte. Pero ¿cómo le haces? Planteando un discurso de fin de la producción agropecuaria industrial. Sería loco en mi país decirlo, eso es imposible. Pero sí decirles, hay unas reglas que jugar. Y esas reglas implican, en una transición hacia un país distinto, implican que ustedes no pueden seguir usando ni hormonas, ni antibióticos, ni trabajo infantil, ni discriminación de género en la producción, y tienen que producir limpio para que comamos limpio. Entonces, ese es un nivel de discusión que, llamemos así, no es así, pero despolitiza el debate y lo convierte en un debate ético, alimentario, de salud, de vida. Entonces esa transformación del nivel de la confrontación te libera de que te cargues de prejuicios y haya prenociones imposibles de conciliarse entre dos puntos de un encuentro que sería la piedra, darse contra una pared. Entonces yo creo que tal vez por eso todavía yo no he percibido una reacción. Además me han preguntado, y en mis declaraciones públicas yo he dicho, nosotros no estamos contra la producción de nadie, pero estamos por la vida, y si estar por la vida significa que haya que hacer repensar a la gente lo que mal que está haciendo, pues esa es otra cosa. Pero comprendes, es una filosofía no de decir vamos a la guerra, sino vamos a comer limpio. Digamos, conociendo tu obra, me parece interesante retomar un poco algunos hitos de la obra, de la epidemiología social latinoamericana en general, y de tu obra en particular, y si podemos discutir algunos puntos que a mí me parece que es interesante debatirlos, ¿no?, de tu producción. Vos te has interesado por historizar, de alguna manera por periodizar la producción y determinadas categorías que se han ido desarrollando en la epidemiología social. En la primera época de los 70, allí mismo ya comienza esta gran categoría que es la determinación social, que hay todo un debate ahí para hacer, ¿no? De hecho, algunos autores inicialmente que tomaron esta categoría, incluso de Mario Bunge, ¿no?, en los 70, después de alguna manera la desestimaron o la renegaron. Quizá, yo no sé si porque les hacía ruido, como se dice acá, el término que usa Bunge a veces, que es determinismo, ¿no? Pero lo cierto es que me parece interesante la categoría de determinación social y tensionarla, o por lo menos hacerla discutir de una manera con los determinantes sociales de la salud. Esta propuesta de la OMS, que si bien reconoce un nacimiento mucho tiempo antes, se pone arriba de la palestra en 2007-2008 con el informe de la OMS. Creo que es interesante debatir esto, determinantes de determinación, porque no es lo mismo, y ahí me parece que tenemos también una categoría que nos permite introducirnos en otro gran tema, que es la dialéctica, ¿no?, que vos lo trabajás en tu obra. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, cómo han periodizado los otros momentos de la epidemiología social. Y después a mí me gustaría tocar dos puntos como para charlar contigo, debatir, que me parece interesante. Uno de esos puntos es la visión en tu obra sobre cómo se producen los procesos de la acumulación capitalista en la actualidad. Ahí, si tú me permites, me gustaría poder conversar sobre eso. Y otro punto interesante me parece que es, y relativo a esto, es esta visión de que hoy en día habría un neocolonialismo, que a mí me gustaría también poder discutirlo, porque me parece que tiene consecuencias políticas muy profundas y que da para discutirlo, para conversar. Celina, yo creo que con lo que me ha planteado Mario tenemos para alta tela para contar. Espero que haya batería en el equipo de grabación, porque esto va para largo. Tres temas bien importantes que tú tomas, pero tú al arrancar dijiste algo que me parece muy importante y me permite decir algo que lo estoy sintiendo desde Buenos Aires. Qué lujo estar en un sindicato, en un gremio de la envergadura de que es uno de los importantes de Latinoamérica, hablando de estas cosas.
saliendo del clásico discurso de la narrativa convencional, siglo XIX, del gremialismo que tiene unas antiparras así, que no mira más allá de sus reivindicaciones clasistas específicas y que no se interesa por el resto. Que esto se esté dando en un gremio de trabajadores del Estado, a mí me subyuga. O sea que para empezar estoy fascinado, lo confieso así desembosadamente. Claro que mi mujer siempre dice, tú cojeas por una patita argentina también que tienes a ti, le quieres mucho a esa patria, ¿no? Pero es una tierra hermana porque tengo muchas identidades. Entonces, decías sí que bueno, estamos en un gremio con la importancia y la proyección que tiene hablando de estas cosas. Genial, es una gran victoria de ustedes y es un ejemplo a seguir. Luego vienen los puntos que tú habías planteado. Primero usaste el concepto epidemiología social. Yo no comparto y discuto en varios de mis últimos trabajos que no es correcto, aunque entiendo perfectamente lo que quieres decir y ese es el término que se ha impuesto, pero es un error. Porque es como decir la sociología social. Es una tautología que no necesita un apellido social. La epidemiología es una ciencia mixta, social, biológica. Por tanto, no es ni social ni biológica, es una nueva ciencia, es una disciplina, es una transdisciplina. Si es así, entonces el nombre que le corresponde tener a lo que estamos hablando es de epidemiología crítica, porque esa es la diferencia sustancial con las otras epidemiologías. Porque además hay una confusión cultural a nivel ya del mundo, porque en Europa y en el norte se habla de epidemiología social para referirse a una epidemiología más avanzada, que tomó préstamo de la medicina social del siglo XIX, y entonces por eso se llama social, porque la otra es nada social. Pero lo correcto es posicionar una epidemiología crítica, porque hay epidemiología social conservadora y hay una epidemiología social progresista. Pero en cambio la epidemiología crítica, anticapitalista, es clara y definida, ¿sí? ¿Y por qué anticapitalista? Porque la reproducción social del capital, que se llama acumulación de capital, es incompatible con la vida y la salud. A veces produce efectos manejables, gobernables, pero otras veces brutales, como está ahora pasando, lo que me conectará con la tercera pregunta. Entonces, primero voy a hablar de epidemiología crítica latina. En algunos trabajos recientes yo hago una sistematización de la epidemiología de ocho grandes paradigmas, de los cuales 5 son la crítica, otras son causalismo, en el otro extremo está el causalismo clásico, el empirismo, la epidemiología empírica, hay unas de transición y están las epidemiologías críticas, donde está la producción de tipo antropológico de Naumar, que es crítica, están los trabajos valiosos de Nancy Kreiser, que están en la que ella llama ecosocial, están los trabajos de Naumar Almeida con Eduardo Menéndez, de toda esa cuestión de antropología que ya dije, y está trabajos que más se parecen en otro grupo que son los míos y los de Cecilia Donangelo, en donde tenemos, aunque no usamos las mismas palabras, pero tenemos un sentido muy, muy similar. El tema de por qué en mi tesis de maestría en México yo utilicé la determinación de Bunge y fui uno de los que lo dijo explícita y sistemáticamente, la estoy tomando de Mario Bunge, que es un positivista. ¿Por qué? Porque el concepto, la lucha ideológica es entre el causalismo, o sea, el empirismo de la vieja epidemiología, con una epidemiología integral dialéctica. ¿Qué es el causalismo? El causalismo es, el empirismo lógico, el empirismo analítico, es la ciencia oficial del capital. ¿Por qué? Porque fragmenta la realidad en partículas, a esas partículas les cosifica. En salud esa cosificación se llama factores de riesgo. Entonces la realidad para mí es un conjunto de factores de riesgo que rodean a un individuo amenazado o a una individua amenazada. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo. Entonces, primera medida, fragmenta, luego cosifica y además descontextualiza esas partes, o sea, los factores quedan colgados como factores con vida propia y no son parte de qué, de qué sociedad, de qué sistema, de qué reproducción social, dónde juega el capital ahí en su movimiento del conjunto, nada.
Entonces eso, justamente como trabaja en el pico del iceberg de los factores, entonces no mira la entraña contradictoria de la sociedad. Por eso es que ya necesita, entonces, si no es causalidad, ¿qué es? Remitido a la historia del pensamiento marxista, encontramos el concepto de subsunción. Porque, a ver, si yo tengo un mundo de partes, ahí están las partecitas, ¿cómo se conectan las partes? Linealmente por causa-efecto. En cambio, si yo tengo un mundo de movimiento, de dialéctica, de movimiento, de proceso, ¿cómo se conectan? Por subsunción. Y por eso sustituí en mi propuesta original el concepto de conjunción de los epidemiólogos empíricos por el concepto de subsunción de la dialéctica. Entonces, no es una conjunción de partes. Puede haber conjunciones en la realidad, pero esa no es la esencia del movimiento. El movimiento esencialmente es la subsunción. ¿Y qué significa la subsunción? Que los órdenes más complejos subsumen a los órdenes más simples. Pero a la inversa, sí, como no es unidireccional, hay una vuelta, hay una autonomía relativa del movimiento más simple frente al más complejo. Esa es la dialéctica. Entonces Bunge no dice eso, pero Bunge dice algo muy importante que yo recojo de él, como tú puedes decir otras recuperaciones relativas que se pueden hacer, ya voy a mencionar. ¿Por qué la determinación de Bunge? Porque Bunge dice, y en eso, a pesar de que es un causalista, dice, la determinación es la manera de superar la causalidad. ¿Por qué? Porque es el modo de darse de los procesos. Dice, ahí está la clave. No me interesa qué más haya Bunge dicho, me interesa ese concepto porque esa es una cosa para poderle dar movimiento a la epidemiología. Entonces, tomas la determinación, modo de darse. ¿Y cómo se da? 5 órdenes de movimiento. Contradicción, dialéctica de contrarios, retroalimentación, causalidad también. Yo estuve enamorado en ese entonces de los sistemas irregulares y del caos. Dije, movimiento caótico, porque el sarampión se comporta caóticamente, entonces dije, ese es el movimiento. Y ese conjunto de formas de movimiento están ligadas ¿a qué? ¿En el vacío? No, están ligadas a una sociedad concreta donde hay contradicciones, que son las pesadas, que van definiendo los límites de la retroalimentación, de la teoría de sistemas. Entonces se recompone la visión. Por eso es la determinación importante. Y no es cierto que determinación es igual a determinismo. Bunge aclara que una cosa es determinación y otra cosa es determinismo. El determinismo economicista, el determinismo biológico, como la genética, como explicación de todo, ese es un determinismo. Pero determinación es este movimiento que estoy diciendo. Modo de darse las cosas, eso es lo que yo tomé de Bunge. Entonces, ese es el tema. El modo de devenir. El modo de devenir, modo de darse, modo de suceder. Y eso es lo que tú tienes que explicar. ¿Por qué? Porque el causalismo lo que hace es, dice, estos son mis factores de riesgo, este es lo que se llama la variable de salida, el output variable, veo esto como un modelo de regresión, un modelo de factorial, de multidimensional, lo que sea, ¿y qué es lo que puedo hacer con eso? Yo puedo describir esas relaciones, describir como relaciones empíricas, y segundo, puedo establecer la probabilidad, puedo establecer una probabilidad de que suceda algo. Si es que se suma la variable 1, la 2, la 3, la 4, hay una probabilidad de que suceda tal cosa, pero no explica. En cambio, si tú tomas la teoría dialéctica, el movimiento es el que explica. Entonces, no es que dejas de usar el concepto variable, sino que la variable deja de ser una cosa fragmentada, sacada de las probabilidades, sino que pasa a ser una parte de la variación del movimiento en su conjunto. Y entonces eslabonas lo general, lo particular y lo individual. Entonces son dos concepciones distintas. ¿Y qué importancia tiene que nos rompamos el cráneo en eso? Si somos luchadores, gremio y academia de crítica. Porque la política que deriva de un modelo es distinta a la política de salud que deriva del otro modelo. La política, cuando tú piensas en factores de riesgo, es vamos a controlar factores de riesgo. Y ese es un gran negocio. Tremendo negocio. Porque ahí es donde se descubren mercancías a vender. Teoría del estilo de vida.
¿no es verdad? Y además viene ese tema del estilo de vida, porque sí, qué bueno que me haces acuerdo de eso, Mario, porque a ver, si tú ves movimiento, tú dices movimiento de qué. ¿Qué es lo que se mueve en la sociedad general? Se mueve la reproducción del capital. ¿Qué es lo que se mueve en los grupos? Las relaciones de clase, de género y étnicas. ¿Qué es lo que se mueve en el individuo? El estilo de vida. Solo en el individuo el estilo de vida. Pero este estilo de vida del individuo va a jugar en el marco condicionante de su patrón de clase. Y este patrón de clase se define por lucha de relaciones sociales con la acumulación de capital. Entonces este es el eslabonamiento que nosotros conectamos, y entonces ahí vino un concepto que al principio fue una relación que yo no lo comprendí bien, pero a mí me parece que ahí hizo una aportación muy importante Nancy Crisler, porque ella habla del concepto que en inglés es muy claro y que en castellano es un demonio, que es embodiment. Entonces ella dice el embodiment, es decir, encarnación. Y encarnación, para los que venimos en Latinoamérica de la tradición judeo-cristiana, parece que es una encarnación divina, una cosa así, ¿no? Entonces estamos hablando de cómo se materializa un movimiento en algo. ¿En dónde se materializa el movimiento? Finalmente de todo este proceso es en cuerpos, genotipos, fenotipos y en una psiquis. Ahí el embodiment final de una vida hecha por esas personas en su grupo y en una sociedad. Entonces, bueno, hasta ahí estábamos en eso, varios países aportamos en esta construcción, grupos de investigación diversos, etc. Despelote a veces de no entender de qué estábamos hablando cada uno, porque no nos leímos con suficiente interés, con cuidado, sino que hay unas lecturas de ahí media superficiales que nos hicieron entrar en debates idiotas, pero la verdad es que estaba América Latina trabajando en esta línea. Estoy hablando de los años 70, 80, 90, 2000... Y el 2005 aparece la OMS descubriendo el agua tibia de los determinantes sociales de la salud. Entonces, qué bestia. Entonces uno dice, caray, o sea, ¿de dónde les vino el concepto de determinantes? Era del concepto de determinación, pero quitado todo su poder dialéctico y convertido en causalidad. Entonces, determinantes son complejización de los factores de riesgo. Causas de las causas, dice uno de sus creadores, que fue mi profesor en Inglaterra, y que ese creador además recibió mi libro de determinación social, el de que se llamaba el de la Fontamara, que, bueno, no había todavía el de Fontamara, pero el libro que tú conoces. Entonces ese yo le di a él, ¿no? Cuando yo era estudiante de él en Londres. Resulta que sale... ¿Al chair de la comisión? Al chair, sí. Entonces resulta que sale luego con la teoría de los determinantes sociales de la salud, que toma general, particular y singular, pero los convierte en causalidad. Y segundo, no hay un solo autor latinoamericano citado en todos los textos originales. Todo es el norte. Ese fue un acto de epistemicidio para mí, porque muchos de ellos, yo sé, hablaban español, pero es simplemente no ver, no conceder importancia a un continente del sur nomás, pues, ¿no? O sea, donde está la ciencia en el norte, pues, ¿no? Entonces, a ver, esto es un tema complicado. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre determinancia y determinación? Esto yo lo he trabajado en varios textos últimos. Determinantes son, ¿cómo hacemos para describir la comparación? Determinante, miremos los dos en cómo construye el objeto, cómo construye el sujeto y la praxis. Cada una de estas dos escuelas. La latinoamericana crítica y la neocausalista. ¿Qué es valiosa? Yo diría, por último, produjo un impacto en los ministerios de salud para que piensen un poquito más allá de lo que había sido antes. O sea, sí hizo avanzar algo, ¿no? Yo digo. Pero claro, lo grave es que alguna vez te dice, ¿y por qué no usamos los dos? Y le combinamos, y lo usamos lo que sirve la una y lo que sirve la otra, ¿no? Entonces eso es un poco casi como hacerle trampa a la mujer en el matrimonio. Por otro lado, la cuestión, cuando aparece en el 2008 ese informe, queda como la pata progresista de la otra pata que ya había publicado el informe de la Comisión de Macroeconomía y Salud, Jeffrey Sachs. Claro. Por lo cual queda en la palestra como, digamos, la versión progresista de la OMS en ese momento. Y era muy atractiva. Exactamente. Por progre, ¿no? Exactamente. Y eso es progre
en muchos sentidos, y lo que pasa es que le mete a una cantidad de gente no formada en el sur a pensar en esa misma línea. Y entonces nos hizo un bien porque puso esto en la palestra, tuvo el poder para poner esto en la palestra. Y por eso quizá ahora sí se nos está escuchando en un debate que tenemos con eso. Y hay 3 libros escritos sobre ese debate. El primer libro escrito publicado en México, el segundo publicado el primero en Brasil, el segundo en México y el tercero en Colombia. 3 libros sobre la diferencia de determinantes de determinación. Epistemicidio o no, intención o no de ocultar el pensamiento del sur, el hecho es que ese ocultamiento da un impacto negativo para la epidemiología. Y decía yo que la comparación la podemos hacer de cómo cada uno construye el objeto, y cómo mira el sujeto de la epidemiología y cómo mira la praxis. Bueno, ese era el comentario a la primera inquietud muy, muy importante tuya y que creo que hay que seguirla trabajando. Creo que el tema de qué es lo que caracteriza el capitalismo del siglo XXI es urgente de posicionar un análisis sobre eso, porque el capitalismo siempre fue concentrador, siempre fue excluyente, el capitalismo siempre fue una estructura de explotación, de segregación, etcétera, etcétera, pero lo que le caracteriza conforme se da la 4ª revolución industrial es la velocidad, es el ritmo, la instantaneidad. Entonces eso le da una potencia para poder resumir los tiempos que necesita para modificar las fuerzas productivas y generar unas tecnologías que son vertiginosas. Eso es tan vertiginoso que ha catapultado su destructividad de una manera dramática y eso a la epidemiología debe colocarle en el centro. Entonces, de este rato podemos hablar de que así como hay un extractivismo agrícola, agroindustrial, nueva tecnología industrial, tenemos un extractivismo de 4ª generación minera, donde ya cambia el socavón, cambia el concepto de mina y cambia la velocidad y con impactos mucho más grandes de la minería. Está el extractivismo agrominero y también está todo el extractivismo del ciberespacio. Y yo desde el año 2015 estoy peleando a ver si es que en la epidemiología incorporamos en serio la determinación cibernética. Porque es tan potente lo que pasa en el mundo cibernético en términos de determinación social de la salud que no nos podemos perder esa parte. O sea, hay un extractivismo, solo para identificarlo rápidamente, Celina, te juro que voy a hacer lo más breve posible. Bueno, ojalá tuviéramos. Nos espera un montón de gente abajo. 2 ejemplitos. Tenemos Internet. Internet es, ¿qué será? El 60% de nuestra vida, de todos, incluidas las diversas clases. En ese mundo cibernético no es que tú sales a un campo virtual que no tiene contradicciones, que no tiene efectos. Tú entras en un mundo que reproduce y magnifica muchos de los efectos de muchos tipos del mundo. Entonces, Internet es propiedad de los grandes capitales y los usos de la velocidad cibernética no pueden hacerse sino con recursos que no tienen ni siquiera los países grandes del sur como Brasil, como la India, como Argentina, como México, no. Son manejos combinados de plataformas digitales, del manejo de los hipermedios y del manejo de los big data que solamente pueden hacerse en grandes y estos están condicionando sistemas de desarrollo de fuerzas productivas como la inteligencia artificial, la biología artificial, con impactos descomunales en los ecosistemas y en la agricultura y en la vida urbana, en la inteligencia de las cosas, el Internet de las cosas, etc. Eso es una amplificación de esta segunda dimensión de la reproducción, de la acumulación de capital, donde tienes tasas de acumulación que son muchísimo más grandes que las que se dan en otros órdenes. Por ejemplo, este rato, las empresas que están capitaneando, las empresas que ya vinieron al club del trillón diario, $1 trillón diario en sus movimientos financieros, son todas digitales. Google, Amazon, Alphabet, Facebook, Twitter. Alphabet es la dueña del 97% de Internet en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces son las dueñas de Internet. Ahí nosotros entramos a navegar y somos un mar de... Y además, Facebook utiliza tu vida íntima como una mercancía que es más preciosa que el oro. La intimidad, la vida íntima, la información,
combinada de las redes con sistemas de Big Data, es lo que se vende, y se vende en trillones de dólares, de millones de dólares. O sea, ese es el gran movimiento, junto con la tecnificación de los sistemas productivos de los otros órdenes, de los otros extractivismos, que produce el más grande extractivismo del siglo XXI. Pero es un extractivismo que genera impactos en la formación de la mente de los niños, de los jóvenes, en la conducta política de la sociedad, no tengo tiempo para decirles todo lo que uno ha sistematizado en eso. O, por ejemplo, para generar este mal llamado post-trabajo de Uber, ¿no es verdad?, o de Easy Food, o de cualquiera de estos sistemas, en donde lo que se vende no es, y se dice, pero es que estamos favoreciendo a los emprendedores autónomos. Tiene su carrito, yo me inscribo, yo soy dueño de mi carrito y yo ahí tengo mi cuota, ¿no? Eso es no conocer lo que es la esencia de esa acumulación de capital. Uber o estos sistemas lo que hacen es, lo que venden es la plataforma, es la información del servicio. Y el otro es un proletario con carro propio nomás, pues. Es un proletario no formal, no reconocido como tal. O nosotros trabajando con la foto de la abuelita, el perrito de mi tía, el niño hermoso, somos los obreros de Facebook, ¿es verdad? Entonces estamos generando plusvalor a una empresa y no sabemos siquiera que somos obreros de Facebook. Aprovechando que dijiste ese término, quería plantearte algo justamente que me parece interesante para retomar en algún momento cuando se pueda, pero si me permite, es una crítica que es la cuestión justamente dentro de la forma de acumulación. Me parece que hay que situar con mucha más claridad, hay que ponerlo, digamos, con todas las letras, que es la teoría del valor-trabajo de Marx, la teoría del valor. Es decir, ¿quién produce valor? Porque estamos de acuerdo que hay una aceleración, que hay un extractivismo, digamos, incluso en el terreno del ciberespacio, y que hay acumulación por disposición, como tú dices, por robo, los mecanismos clásicos de robo, rapiña, siguiendo a Harvey, entre otros, pero no aparece claramente la ley del valor-trabajo de Marx, que dice, ¿quién produce el valor? La explotación. Y a mí me parece que si no ponemos eso en el centro de la escena, parecería como que los mecanismos clásicos de explotación habrían desaparecido y todo formaría parte de los mecanismos que tiene el imperialismo, el neoimperialismo, para apoderarse de territorios, recursos naturales, y la explotación del trabajo como que queda de alguna manera desestimado, con menos importancia. No comparto eso, al menos tienes razón en lo que dices, estoy de acuerdo contigo, pero no tiene nada que ver con mi pensamiento. O sea, yo estoy diciendo lo contrario, yo estoy diciendo que están extrayendo plusvalor de un sistema en el cual lo que ellos venden no es ni el carro ni el servicio de taxi que estás comprando, sino que están vendiendo la información, la oportunidad, la cuadra donde estás parado para que te recoja. Es lo que están vendiendo, y eso les genera plusvalía, y ahí, para que eso funcione, necesito un obrero que maneje ese carro, y están extrayéndole a ese obrero una tasa de valor. Entonces, no es que no está presente el valor del trabajo, está muy presente el valor del trabajo, porque si no, no tendrían cómo vender lo que están vendiendo, y además ganando el hecho de violar los sistemas tributarios nacionales, ¿no? Y por suerte espero que los taxistas del mundo unidos paren esta locura, porque si bien es cierto, es una tremenda ventaja personal, individualistamente hablando, qué hermoso que es ahora, cojo mi teléfono, estoy aquí, necesito que me lleve y me cuesta menos. Más o menos me cuesta menos, pero me cuesta menos. O sea que uno ahí, si uno ve el mundo individualista, es una ventaja para el consumidor. Por eso es que el consumidor defiende eso, etcétera. Bueno, entonces ese es... Y también avanzando en lo que es la automatización, digamos que el próximo paso es el auto que se maneje solo, digamos que ni siquiera depende del trabajador que está dentro de ese... Que hay un ejemplo en el terreno de la salud, que es la atención, la asistencia médica a través de una aplicación, una pantalla. Sí. Lo están implementando acá, están echando gente, por ejemplo, en el 3511, determinados sistemas de prepago. Y la protección y la privacidad y el manejo de esa información en salud específicamente. Hay un campo, yo creo que en eso tienes razón, hay un campo para meterse en serio, estudiar y ver cifras y entender en el fondo lo que está pasando. Y puntualmente en el terreno de la salud es tan importante porque no tenemos ese enfoque. Estamos en el nivel de la discusión de las causas, digamos, solamente, digamos, y el tema de la teoría del estilo de vida también es tan importante, y la multicausación. Fíjate qué interesante, cuáles son las nuevas reinas dentro de las enfermedades.
la enfermedad es crónica no transmisible, no casualidad. O sea, la mortalidad de, digamos, el 60%, 65% de los millones de muertes en el mundo se producen supuestamente por enfermedades crónicas no transmisibles que estarían afectando cada vez más privilegiadamente las clases bajas, dice la OMS y dice las estadísticas oficiales. ¿Qué teoría reclama? ¿Qué teoría es necesaria para abordar ese problema que no es morbilidad, pero se extrapola de mortalidad a morbilidad? ¿Qué teoría es necesaria? ¿Una teoría crítica? ¿Una teoría de la determinación social de la salud? ¿O la teoría del estilo de vida? Claro. Si la enfermedad crónica no transmisible, las EPOC, las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad, pueden ser modificadas mediante elección individual de hábitos saludables. Sí, así es. Yo voy a tomar ese ejemplo hoy en una de mis clases sobre utilizando la obesidad para mostrar eso que tú estás diciendo, que es muy importante. Pero a mí me preocupa algo que es muy potente, quizás más en términos de salud mental y de movilización ideológica. Yo hablo de que la determinación cibernética crea la quinta subsunción, porque la subsunción formal del trabajo, la real del trabajo que estableció Marx, la subsunción del consumo de Veraza, de Barreda y toda la gente que habló de subsunción de consumo, pero yo creo que hay una quinta subsunción que es la subsunción cibernética, que es el control absoluto de tu vida, de tus ritmos, de tus esas mediante Internet. Es decir, bueno, esto es toda una problemática que no necesita que haya un agrotóxico, pero es lapidaria y es tremenda y está desfigurando inclusive la conformación del neuromotriz en los niños y psíquica de los niños, etcétera, etcétera. Es toda una complejidad. Entonces, ese capitalismo actual es el capitalismo acelerado, bestia, en ritmos de instantaneidad, y tiene una capacidad de expansión que la explotación la hace desde los astros, desde el universo, hasta el nano nivel. Entonces se amplió su escala de explotación y se duplicó del mundo directo al mundo virtual, y eso le dio una expansión enorme, y a costo de un neofascismo, como lo diría Pasolini, del individualismo, que es el neofascismo sin dictador por encima. El dictador eres tú mismo, pero tú eres consumidor que aceptaste las reglas del juego y estás feliz y seducido por eso. Bueno, toda una problemática berraca. Y el tema del neocolonialismo que planteabas, Mario, yo le llamo a esta meseta de progresismos de América Latina, yo le llamo neoproductivismo con gobernanza. O sea, lo que es un neoproductivismo en realidad, que implica un neocolonialismo en el mundo actual, sí. Y yo creo que es muy potente lo que la decolonialidad y Quijano, Grossfogel, Dussel, Boaventura Santos han trabajado sobre colonialidad o decolonialidad, es muy potente, es una de las epistemologías que nos aporta. Pero y en ese sentido hay un neocolonialismo. Pero yo creo que también este disfraz progresista del neoproductivismo, que ha dejado intocada la megaminería, que los bancos han crecido como jamás en la historia, que la inequidad en los espacios progresistas ha seguido creciendo sin control, etcétera, y que además justifica y dice hay un extractivismo bueno, el mito del extractivismo bueno, porque se justifica por el gasto social. Ese es un cuento en doble sentido. Primero, que no puede haber extractivismo bueno. El extractivismo es destructivo, punto. Segundo, que se justifica por el gasto social. Veamos si es que las bonificaciones que se entregan a los pobres en las escalas esas que se han inventado, ¿no? Pobre, medianamente pobre, bestiamente pobre, extremadamente pobre, ¿no? Que son escalas empíricas. En definitiva, lo que están es oscureciendo lo que es la esencia, la continuidad de la esencia. La continuidad de la esencia es reformismo. Echeverría dice, reforma es una cosa y reformismo es otra. Reformismo es más de lo mismo, cambiado la fachada. Entonces yo creo que estamos en una complejidad berraca, porque no están claros los contradictores. ¿Dónde está el problema si yo mismo estoy enamorado de lo que estoy haciendo, ¿no? Como que esa, entre comillas, claridad de otros tiempos ahora tendrá que venir como producto de mucha lucha social conjunta de las comunidades afectadas, con unas universidades que se despojen de
tecnoburocratización que nos han impuesto y que abramos el horizonte para pensar en serio en una ciencia dura, ¿no?